Hoy se celebra el Día del Padre y voy a tratar de hacer un mensaje dúo, porque estamos hablando acerca de la cultura del reino, ¿se acuerda? Y dentro de la cultura del reino tenemos un principio muy importante y es precisamente de lo que quiero hoy hablarte, acerca de cada una de estas áreas en las cuales, como parte de esta cultura, nosotros tenemos, y es que cada uno de nosotros debería tener en claro, pero muy claro, que no podemos pasar por alto cada uno de estos principios. Y hoy quiero hablarte acerca de que somos generosos, ¿ok? Dile al que está a tu lado, somos generosos. Dile, dar está en nuestro ADN. Sembramos lo que Dios nos ha dado para cumplir la visión, ¿ok? Y quiero llevarte al libro de Mateo capítulo 7 y ahí vamos a platicar acerca de la generosidad. Dile a alguien cerca de ti, nadie le gana a Dios en generosidad. Ya estás ahí, Mateo capítulo 7, versículo 7 al versículo 11. ¿Ok? Y dice así la palabra del Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, al que llama se le abrirá. Y ahí empieza una pregunta. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Otra vez leemos el versículo 11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Incline su rostro. Padre, dale tu espíritu a tu palabra, dale sentido para nuestro corazón, dale el mensaje correcto para nuestra alma, que sacie, que llene nuestro corazón de ti, que esta palabra supla nuestra necesidad, supla nuestra deficiencia, Señor, y que tu palabra traiga orden a nuestras ideas, a lo que quizás está en nuestra mente y corazón, pero que aún no tiene la forma correcta. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No sé si te has dado cuenta que a lo largo de la escritura Dios se manifiesta de manera constante como un padre. La paternidad de Dios no puede ser simplemente pasada por alto, ni tampoco puede ser ignorada a lo largo de la escritura. Tú te puedes dar cuenta desde el principio de la escritura hasta el último libro de ella, que Dios está manifestándose siempre como papá. Y de manera constante Dios habla a su pueblo, Dios habla a la gente, Dios habla a todos aquellos que somos parte de su reino y nos habla como a hijos. Entonces, Dios constantemente está tratando de llamar nuestra atención como a hijos. Dios constantemente está brindándonos su protección como a hijos. Dios constantemente está brindándonos generosidad como a hijos. ¿Ok? Y me llama la atención que precisamente cuando Dios habla en el Sermón del Monte, haga alusión a esta parte de la generosidad de un padre hacia un hijo, haciendo dos preguntas muy importantes. La primera es: ¿qué hombre de ustedes, si su hijo le pide un pan,
le da una piedra. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Y me llama la atención porque precisamente Jesús hace un milagro de multiplicación con estos dos elementos que menciona en la generosidad. Y cuando Jesús hace un milagro de multiplicación alimentando a más de 5,000 personas, lo hace ¿con qué? Con panes y peces. Y es interesante que haga esta pregunta respecto de estos dos elementos que se entiende son importantes en la vida del ser humano, y se entiende que Dios está hablando acerca de la provisión. Y es que no es la única ocasión en que Dios provee a su pueblo lo necesario para que éste se mantenga bien. Así que tú puedes ver a lo largo de la historia cómo Dios tiene cuidado de su pueblo como un papá cuida a un hijo. Aunque en la historia de la humanidad siempre va a haber excepciones con esto de los papás. Por eso es que Jesús dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas, ¿por qué dirá que si nosotros siendo malos? Dile al que está a tu lado, porque no todos los papás son buenos. Así que no es precisamente que Dios ignore que en algunos casos la paternidad quizás se verá limitada. Y cuando hablo acerca de los papás me refiero a ambos como una sola autoridad. No todos son buenos, así como hay papás malos, también hay mamás que son de lo peor. ¿Ok? Entonces, lo hablo en general, lo hablo como uno solo, porque la escritura dice que ya no son más dos, sino uno. Así que si alguno falla en esta cuestión de la paternidad y el otro no logra mantener el equilibrio, entonces ambos están fallando. Pero no vamos a hablar acerca de cuestiones matrimoniales. Quiero enfocarme en esta cuestión. Quiero enfocarme en esta cuestión de cómo Dios es tan generoso como Padre, que Dios mete las manos en cualquier situación por sus hijos. O sea, no sé si han visto alguna vez una mamá que le agarraron al hijo delincuente y grita y dice que lo suelten porque su hijo no hizo nada. ¿Ah? Aunque la lavadora que tenga en su casa haya sido de alguien más, ¿no? ¿Sí o no? Sí, esos casos se ven hasta en las noticias, ¿no? En la televisión. Agarraron al hijo en flagrancia y de todas maneras la mamá grita a todas voces: él no hizo nada, él es inocente. Le sembraron la cadena, ¿no? Le sembraron la cadena de oro que trae en la bolsa, ¿no? Eso no es de él. No, pues sí, claro que no es de él. Mientras la persona a la que se la quitó lo señala directamente. Pero a un padre o a una mamá no le va a importar, porque hay algo que cubre los errores. Hay una cuestión que cubre las fallas, y eso se llama amor. ¿Dónde encuentras una historia de amor como esa? Pues la vas a encontrar cuando el pueblo de Israel es sacado de Egipto y es llevado a la tierra prometida. Y mientras que van en el camino hacia la tierra prometida, te das cuenta que aunque Dios trató de defenderlos en todo momento y se mostró como ese padre, termina siendo traicionado. Quiero que vayas al libro de Éxodo, capítulo 4. Éxodo capítulo 4. Versículo 22.
Mira la expresión de Dios cuando Dios le da la indicación a Moisés de ir delante de Faraón. ¿Cuál es la expresión de Dios? Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así. ¿Qué dijo Jehová? Israel, ¿qué? Israel es mi hijo, mi primogénito. Qué interesante que Dios llame a Israel su hijo, su primogénito. Y qué interesante que Dios le dé la indicación directa a Moisés de cómo le tiene que decir a Faraón. O sea, que Dios no está preguntándose o esperando que la gente haga algo bueno, o esperando que su pueblo lo vea y lo reconozca a Él como Dios, porque Dios lo primero que escuchó de su pueblo y lo que le dice a Moisés es: vas a ir y le vas a decir a mi pueblo que yo he escuchado su queja. Yo les pregunto, ¿cuántos han tenido hijos o cuántos tienen hijos que se quejan? ¿Sí? ¿Papás tienen hijos que se quejan? ¿Hijos son quejumbrosos? Algunos dejan de ser hijos y se convierten en hijos, ¿verdad? Y empiezan las quejas. Sin embargo, como padres o como papá, trata siempre de estar ahí presente para tu hijo. ¿Ok? Hay una mala cultura en nuestro país, y lo tengo que decir, hay una mala cultura sobre la paternidad en nuestro país, dado que estamos en un país donde en su mayoría ahora en la actualidad domina el matriarcado. La razón de esto es porque la paternidad ha estado ausente y la paternidad por mucho tiempo se convirtió en machismo. ¿Ok? Entonces el machismo provocó que la paternidad se hiciera ausente, y después de una paternidad ausente tiene que venir un matriarcado que le dé equilibrio, porque no hay una paternidad que resuelva. ¿Ya me explico? Entonces, como no hay una paternidad que resuelva, hay una maternidad o hay un matriarcado que tiene que entrar al juego y tiene que resolver. ¿Ok? Y eso comenzó a distorsionar la cultura de la paternidad. Pero no es que la paternidad sea mala, no es que la paternidad sea deficiente en todos los aspectos. Quiero que pienses en un momento cómo es que el varón de tu casa, si es que todavía está, y si ya no está, si por alguna razón no está presente, o ya falleció, o tu matrimonio fracasó, como sea, quiero que pienses un momento cuántas veces tuviste gratitud hacia su paternidad. ¿Cuántas veces agradeciste el esfuerzo? ¿Cuántas veces en lugar de una queja se escuchó un gracias por todo lo que haces? ¿Cuántas veces en lugar de un reclamo por una mala decisión que se tomó, le dijiste: no te preocupes, vamos a salir de esta? En lugar de decir: bueno, tú te metiste en eso, ahora a ver cómo le haces para salir. ¿Cuántas veces en lugar de decir: yo sé que estás cansado, quédate en casa, ¿por qué no te quedas en casa ahora y no hay ningún problema? Tenemos lo necesario para este día. En lugar de decir: no, te tienes que ir a trabajar, ándale. Y en lugar de valorar la generosidad que como padres a veces están teniendo, y el esfuerzo y la forma en que quizás a veces ignoras que un padre se sacrifica para darle lo mejor a sus hijos, lo único que se encuentra es queja.
Por eso es que Dios no está ignorando acerca de cómo es la paternidad. Y Él lo dice claramente: si vosotros, siendo malos, saben dar buenas cosas. Y sí, yo entiendo que el esfuerzo de mamá debe de ser valorado, porque hay un amor demasiado cercano, incondicional o muy cariñoso. Pero el valor de papá en una familia es insuperable. Porque sin una paternidad hay carencia de carácter. Porque sin una paternidad presente, los hijos no saben tomar decisiones. Porque sin una paternidad que haga el trabajo como sacerdote, los hijos no tienen rumbo y un destino trazado. Esa es la razón del por qué Dios abrazó a Israel y con toda generosidad, aún a pesar de sus traiciones, aún a pesar de la forma en que literalmente le daban la espalda a Dios, en 40 años que atravesaron un desierto, aún a pesar de todo lo que hicieron, Dios sigue siendo generoso. Su ropa creció con ellos, alimento no les faltó en el camino, agua tuvieron todo el tiempo saliendo de la roca a donde se movían. No tuvieron frío, tampoco el calor pudo quemarlos, porque había una nube cubriéndolos en el día, una columna de fuego calentándolos en la noche. Esa es la razón del por qué Dios se presenta diciéndole a Moisés lo que tiene que decirle a Faraón. Y le tienes que decir a Faraón: este es mi hijo, yo doy la cara por él. Porque lo primero que quizás iba a ver Faraón, o lo primero que quizás Faraón iba a tomar en cuenta es: ¿cómo hay un Dios que quiere sacar a estos de aquí si yo escucho el clamor de estos quejándose ante ese Dios? ¿Ah? A veces, ¿qué le decimos como papás cuando tenemos un hijo que le das una camisa, le compraste una camisa y lo primero que te dice tu hijo: es que esa no me gusta? Pues te la pones, ¿no? Y se la pones. Pues es lo que hay. O cuando un hijo está necio, terco, queriendo algo que sabes que le hace daño, pero tú le provees algo diferente y le enseñas del por qué hiciste o tomaste tal o cual decisión. Pero la paternidad en todas esas decisiones es importante. Cuando estamos carentes de paternidad, estamos carentes de carácter. Hay una parte de nuestras vidas que no se forma. No sé qué tan cercano, porque por lo regular los hijos no son tan cercanos al papá. Pero uno de los trabajos más importantes que como padres tenemos es nosotros ser cercanos a nuestros hijos. Ese es el trabajo que como padres tenemos que hacer. Nosotros como padres tenemos que ser cercanos a nuestros hijos, porque eso es lo que forja el carácter en un hijo. ¿Ah? A mí me encanta cuando mis hijos vienen a mí y tienen la confianza, como por ejemplo ahora que estoy tratando de pintar mi casa, y de repente viene mi hijo mayor y me dice: papá, ¿te ayudo? Y yo ya sé que va a hacer un goteadero de pintura en el piso, pero mi forma de enseñarle y hacerlo parte del trabajo es: mira, te voy a mostrar una vez cómo se hace, y con el mismo cuidado con el que yo lo hago, tú lo tienes que hacer. ¿Cuál es mi sorpresa? Que lo hace bien. Papá, ¿te puedo ayudar en otra cosa? Sí, mira, vas a mover tal o cual cosa y lo vas a acomodar de esta manera. ¿Sabes qué estoy haciendo? Estoy forjando su carácter.
Papá, ¿qué otra cosa tenemos que hacer? Mira, vamos a arreglar esto que no funciona. Te voy a enseñar a hacerlo. Y siempre le aclaro esto: un día tú vas a ser jefe de familia. Y tu familia va a necesitar que suplas ciertas necesidades. No dependas de alguien más. Tú puedes hacerlo. Es tu trabajo como sacerdote de tu casa. Esa es parte de la paternidad. Esa es la razón del por qué Dios, aún a pesar de proteger tanto al pueblo de Israel, de ser tan generoso, de estar siempre dándoles y dándoles y dándoles, cuando llegan a la tierra prometida, ahí Dios establece un límite y les dice: cuando ustedes entren, ¿ahora qué van a hacer? Van a luchar. Pero ¿por qué les dice eso si todo el tiempo les ha dado todo? ¿No era más fácil que Dios los dejara entrar y que neutralizara a todos los demás pueblos? ¿No era más sencillo? Sí, eso era lo sencillo. Pero la paternidad de Dios no se limita solo a dar con generosidad. Dar con generosidad también tiene que ver con enseñar a ganarse las cosas. Porque si tú le das siempre a alguien, disculpe la expresión, pero lo vas a convertir en un inútil. ¿Ok? No puedes todo el tiempo darle a alguien, porque lo vas a hacer un inútil. ¿Has visto? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Alguna vez han visto algún documental de animales carnívoros que crecen en cautiverio? La característica de un animal carnívoro que crece en cautiverio es que este animal, antes de poder ser liberado en su hábitat, tiene que ser enseñado a cazar. Porque si no se le enseña a cazar, ¿qué va a pasar? Va a morir de hambre. ¿Por qué razón? Está acostumbrado ¿a qué? A que le caiga el pollo, ¿no? Como está acostumbrado a que todo se lo den, si llegas a liberarlo de su cautiverio, se va a morir. Ahora entiende la razón del por qué Dios le dice a Israel que tiene que luchar. La razón de enseñarles a luchar o a ganarse lo que Él ya les dio y que le pertenece es que tienen que aprender ellos a trabajar. La razón de Dios poner a Adán y a Eva en un huerto no fue solamente darles todo por su generosidad, sino decirles: tú vas a labrar la tierra. ¿Y labrar la tierra con qué tiene que ver? Con trabajar. Así que la paternidad enseña para poder equilibrar y forjar carácter. La generosidad va de la mano con esto, porque un padre nunca detiene su mano para bendecir a su hijo. Bueno, en la humanidad hay excepciones. ¿Ok? Hay papás que son recodos. Y no estoy hablando de la banda. ¿Ok? Pero me impresiona mucho la forma en que la forma en que Dios quiere que Faraón escuche de su existencia por primera vez. Y la forma en que Dios quiere presentarse ante Faraón es como el papá de Israel. Yo soy el padre de Israel, el padre de una nación. No quiere ser presentado como Dios, no quiere ser presentado como libertador, no quiere ser presentado como el proveedor, no quiere ser presentado como el que los ha sostenido todo ese tiempo. Quiere ser presentado como el papá. Yo soy el padre de Israel. Ahora imagínate, cuando Moisés decide tomar un tiempo con los de Israel, los que nacieron en el desierto y que no habían visto todo lo que Dios había hecho en Egipto, la forma en que inicia el discurso de Moisés es que les recuerda por segunda vez toda la ley del libro de Deuteronomio. ¿Por qué razón?
porque es la forma en que Dios manifiesta su amor como padre, llevando a su hijo de la mano y enseñarle a hacer lo que debe de hacer, para que cuando entraran a la tierra prometida no se olvidaran de que lo primero que le deben a Dios es la honra, es el honor. Termino con esto. Esa es la razón del por qué Dios dice que uno de los mandamientos más importantes es: honra a tu padre y a tu madre. Pero escuchen esto, papás. La honra no es algo que tú tengas que pedir. La honra es algo que tú tienes que enseñar en el desarrollo de la vida de tus hijos, cuando forjas su carácter. Porque cuando la honra se pide, deja de ser honra y se convierte en obligación. Y cuando la obligación pesa sobre un hijo, el hijo no está honrando, lo está haciendo para que papá o mamá no diga nada. Así que la honra no es algo de exigencia, es algo que damos porque estamos convencidos de que lo debemos. Por eso es que honramos a Dios, porque estamos convencidos que de Él recibimos todas las cosas, porque estamos convencidos que Él es el proveedor, porque estamos convencidos que Él es nuestro Padre, porque estamos convencidos que Él es nuestro Dios, porque estamos convencidos que sin Él nada somos, porque estamos convencidos de que todas las cosas le pertenecen a Él, porque estamos convencidos que si no tuviésemos la fuerza esta mañana para levantarnos, quizás sería el final de nuestras vidas, pero papá decidió darnos nuevas fuerzas, pero papá decidió sostenernos, pero papá decidió proveernos, pero papá decidió darnos alimento un día más, pero papá decidió seguirnos dando cobertura y paternidad. Porque si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, dice la Escritura, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos no nos va a dar lo que necesitamos? A Dios nadie le gana en generosidad, pero su paternidad cubre toda nuestra necesidad. Su paternidad cubre toda nuestra necesidad. La paternidad siempre será importante. Yo sé que hoy está de moda. Venía bromeando con mi esposa y le decía: hoy es el día en que felicitan a las mamás, y felicidades a todas las mamás que son padre y madre a la vez, ¿no? Y veníamos bromeando y le digo: parece algo de risa, ¿no? Pero la verdad es que es así. Y la razón es porque como sociedad le hemos restado valor a la paternidad. No celebramos la paternidad como celebramos a la mamá. ¿Por qué crees? Porque no hay la misma gratitud, porque no hay el mismo nivel de honra, porque quizás no valoramos tanto el esfuerzo de nuestra paternidad, de nuestros padres. ¿O acaso pensamos que nuestro papá no participó para que nosotros pudiéramos venir a este mundo? ¿O acaso pensamos que la provisión que llega a casa solo es el esfuerzo de que mamá haga la comida, de que mamá nos arrope, de que mamá nos escoja la ropa cuando somos niños y trate de escogernos lo mejor, pero no valoramos de dónde vino el recurso del esfuerzo de un papá que quizás estuvo horas en el sol, que quizás pasó horas de rodillas trabajando, que quizás
terminó con las manos cortadas por su trabajo, que quizás terminó apestoso a sudor por un día de mucho esfuerzo y cansancio, que quizás puso en riesgo su vida estando en muy alto, trabajando en las alturas, que quizás puso en riesgo su vida trabajando con sustancias químicas que pudieran alterar su organismo, que quizás puso en riesgo su vida porque su trabajo es peligroso, o porque su trabajo está en un lugar donde es una presa fácil para algún asaltante o para algún maleante, y su vida está en peligro. Todo ese esfuerzo es el esfuerzo que hace un papá. Quizás pasa horas al lado de un horno, soportando, aparte de los 40 grados que hace en la ciudad, 30 grados más cerca de un horno, porque tiene que trabajar y proveer para su casa. Y nosotros, en muchas ocasiones, le hemos restado valor a todo ese esfuerzo de papá. Por eso, a lo largo de la Escritura, Dios está interesado que se sepa de la paternidad, y una y otra vez se manifiesta como papá. Aunque, como lo dije en el Día de las Mamás, aunque su amor sea como el amor de mamá, pero su generosidad es la generosidad de un papá. ¿Sabes por qué? Porque como papás somos así, y las mamás no me van a dejar mentir. Llevamos al niño a la tienda de compañero y regresa con algo, pero la mamá es capaz de decir que no y traerse al niño llorando. El papá no. ¿O no, papás? Es más fácil comprarle al niño lo que quiere, ¿sí o no? Yo siempre he dicho eso. Es más fácil comprarle lo que quiere. Sabes cuándo debes de hacerlo, sabes cuándo no. Y hasta decimos esta expresión como papás: no le digas a tu mamá, cómetelo rápido. Porque como papás queremos que ellos disfruten de algo. La generosidad está en nuestro ADN. Porque como papás nos encantaría que nuestros hijos no tuvieran necesidad de nada. Eso es lo que hace un papá. ¿Y sabes cuándo se siente orgulloso un papá? Cuando su hijo le da un abrazo y le dice: gracias, papá, por todo lo que haces por mí, por todo lo que me das sin a veces merecerlo. Ponte de pie, por favor.